Queridos amigos, continuamos con este evento en el día número 3 del Congreso Internacional de Pacientes Politraumatizados. Para nosotros un gusto seguir compartiendo la pantalla de nuestros expertos. Bueno, vamos a continuar por favor en este evento. Mientras tanto, de igual manera, damos la apertura a la doctora Carolina Armendáriz. Antes de ello, pues quisiera presentarle a cada uno de ustedes para que podamos conocer acerca de la trayectoria de nuestra experta en este momento. Queridos amigos, pues la conferencista que nos acompaña, gracias al Instituto Azteca de México, las diferentes asociaciones y como no nosotros como COEX Capacitaciones, queremos presentar a la doctora Andrea Carolina Armendáriz Carvajal. Ella es médico por la Universidad Central del Ecuador, médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con un diplomado en ecografía crítica transtorácica por la Asociación de Ultrasonido Crítico de Argentina, ASARUC. Maestrante de ecocardiografía clínica por la Universidad Francisco de Vitoria, España, docente de pregrado en medicina en la Universidad Iberoamericana del Ecuador, médico especialista de cuidados intensivos del Hospital General Enrique Garcés. Queridos amigos, hoy comparte la doctora Andrea Armendáriz del tema aturdimiento cardíaco y desórdenes cardiovasculares de origen central en pacientes politraumatizados. Doctora Andrea, muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar acá en la plataforma de COEX Capacitaciones. Estamos gustosos de que nos acompañe, le damos en este momento para que pueda compartir tanto la pantalla como el micrófono. Le hemos enviado una solicitud para que pueda activar su micrófono y también compartir su pantalla. Doctora, muchas gracias por estar acá, la escuchamos y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Pueden visualizar ahí la pantalla? ¿Sí? Perfecto, doctora, Ok, ya está de pantalla completa, muchísimas gracias. La escuchamos, doctora, bienvenida. ya. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes de un tema que quizás se ha quedado un poquito relegado en la atención de los pacientes politraumatizados. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre el aturdimiento cardíaco y los trastornos cardiovasculares que pueden surgir en un paciente de trauma, ¿sí? Muchas veces no hay un impacto directo sobre el corazón como tal, sino que surge más bien como una consecuencia de un trauma en otro sitio, principalmente en los pacientes que tienen algún trauma cráneoencefálico o incluso pacientes que también puede haber esto en pacientes con otras patologías a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el aturdimiento cardíaco surge como producto de una contusión del miocardio. El miocardio se lesiona directamente, sea por un trauma cerrado principalmente, eh, pero también puede surgir como una secuencia, una secuela eh, a distancia, ¿no? Que hay que prever en este tipo de pacientes. Lo que sí quiero hacer hincapié es que en las décadas previas, 40 años atrás, no se hablaba mucho de lesiones en el miocardio secundarias al trauma. Sin embargo, este tema viene surgiendo más a medida que los casos de traumatismo van siendo más frecuentes. Obviamente esto tiene que ver mucho con la movilidad y vamos y podemos ver que desde los años 90 empiezan a emitirse estudios, principalmente con reportes de casos sobre lesiones de miocardio relacionadas con trauma. Cabe destacar que estas lesiones previamente y el mecanismo fisiopatológico fueron descritos previamente, sobre todo en pacientes con síndrome coronario agudo. Pues veremos que algunas cosas de la fisiopatología como de la parte clínica se deben diferenciar mucho con pacientes de patología coronaria, pero como al tema del Congreso, nos conciernen los pacientes con politraumatismo. Ya desde el año 2000 en adelante se ha venido estudiando un poquito más, pero lo que sí quiero mencionar es que toda la evidencia que existe en cuanto a recomendación terapéutica como diagnóstica se basa en reportes de casos, ¿sí? Y ustedes entenderán que el nivel de evidencia no será 1A, sino son recomendaciones de tipo B o recomendaciones de tipo expertos. Y el abordaje de pacientes con aturdimiento cardíaco u otros desórdenes de tipo cardiovascular se debe hacer de forma personalizada conforme a la evolución que presente el paciente y los rasgos o alteraciones que encontremos en las valoraciones iniciales, ¿sí?
Es así que podemos hablar que el aturdimiento cardíaco es una forma de isquemia inducida por estrés. Los principales o los estudios iniciales de inducción isquémica fueron hechos durante pruebas de estrés, sea mediante ejercicio físico o por la administración farmacológica como de dobutamina, que es un inotrópico positivo, evaluando sí cambios electrocardiográficos y cambios ecocardiográficos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque tanto para la diferenciación como para la determinación de un paciente con aturdimiento cardíaco, en el caso de nuestros pacientes politraumatizados, tanto el electrocardiograma como el ecocardiograma son herramientas importantísimas para el diagnóstico y el seguimiento de las medidas o intervenciones terapéuticas que hagamos en este tipo de pacientes. Pero como ustedes pueden ver acá, existen otras causas de aturdimiento cardíaco que sí es importante saber, como las intervenciones coronarias percutáneas, vasoespasmos coronarios espontáneos, angina inestable, pacientes con infarto de miocardio que han sido sometidos a una ICP, que es una terapia de reperfusión, pacientes luego de una parada cardiorrespiratoria por cualquier causa, pacientes trasplantados cardíacos, pacientes con valvulopatías o miocardiopatías hipertróficas, ¿sí? Y pacientes que han sido alguna terapia de cardioversión. En este sentido, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que de todas las lesiones que puedan involucrar al tórax, la lesión cardíaca puede rondar cerca del 38 hasta el 40% en la serie de casos, ¿sí? La mayoría de lesiones involucran fractura de costillas, hemotórax, neumotórax, pero la lesión cardíaca en un trauma cerrado ocupa el cuarto lugar. Así que en una lesión, en un trauma con compromiso torácico, quizás lo más evidente para el médico es evaluar la parte pulmonar y quizás evaluar si no existe hemopericardio o taponamiento cardíaco. Pero no hay que olvidar que aunque yo no tenga evidencia de taponamiento cardíaco, sí tengo que investigar si no hay alguna lesión directa. Cuando hablamos de trauma cerrado, la lesión directa es la contusión miocárdica. La evolución de esta o el comportamiento de esto es algo que hay que vigilar, sobre todo en las primeras horas luego de acaecido el trauma, ¿sí? Con menor frecuencia existen lesiones vasculares, sí, sobre todo laceraciones o aneurismas traumáticos de la aorta, del nivel torácico que pueden secuenciarse incluso al nivel abdominal, ¿sí? Ahora, es importante entender, y ya la Sociedad Española de Cardiología y de Imagen Cardíaca ha hecho una clasificación. Esta misma clasificación ya ha sido instituida desde 1994. Se han hecho algunas variaciones y en esta escala nos hace determinación de 6 niveles, tanto de lesiones que puedan afectar al miocardio como tal, que puedan involucrar compromiso pericárdico, como compromiso valvular o estructural de las cavidades cardíacas, ¿sí? ¿En qué estancia podríamos evaluar a los pacientes con una contusión miocárdica que luego desarrollen aturdimiento cardíaco? La mayoría de los pacientes se encasilla en el grado 1, es decir, una lesión cardíaca cerrada es un trauma cerrado de tórax, ¿sí? Pero al realizar un electrocardiograma, este paciente muestra anomalías en el trazado electrocardiográfico. Ya veremos después qué tipo de anomalías deberíamos evaluar en estos pacientes. La lesión se complica un poco más, es decir, se vuelve un grado 2, si esta lesión de un trauma cerrado de tórax que afectó la parte cardíaca se acompaña también de algún bloqueo cardíaco, sobre todo de bloqueos auriculoventriculares o bloqueos de rama. El bloqueo de rama más frecuente en pacientes con este tipo de lesión es el bloqueo de rama derecha y puede mostrar cambios isquémicos. No se olvide que cuando hablamos de isquemia debemos fijarnos en el segmento ST y en la onda T en el trazado electrocardiográfico. Pero los pacientes con un grado 2 de lesión cardíaca aún no muestran signos de falla cardíaca, ¿sí? Y el grado 3 son pacientes que tienen estos cambios electrocardiográficos, que pueden tener también algún tipo de bloqueo cardíaco,
pero clínicamente y ecocardiográficamente, usted ya evidencia signos de falla cardíaca. ¿Falla cardíaca de qué lado? Falla izquierda, porque el aturdimiento cardíaco afecta la capacidad inotrópica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y de ahí determina y viene la secuencia de signos o síntomas con los que se va evidenciando el paciente en las primeras horas. Ahora, si hablamos de que todo surge a partir del politraumatismo, sin duda, para que haya aturdimiento hubo un trauma cardíaco. Ahora, cuando hablamos de trauma cardíaco, debemos saber que existen tres grupos grandes, ¿sí? El trauma cardíaco cerrado, el trauma cardíaco penetrante y la lesión de grandes vasos torácicos, principalmente la aorta, el callado aórtico y la aorta torácica. A nosotros nos concierne en este tema hablar específicamente del trauma cardíaco cerrado, ¿sí? Un trauma cardíaco penetrante puede ser una herida por arma blanca, una herida de bala, donde evidentemente generará derrame pericárdico, hemopericardio y muy posiblemente un taponamiento cardíaco, que es una emergencia que debe ser solventada con una pericardiocentesis. La lesión de grandes vasos puede ocurrir en un 14 hasta un 20% de los casos, pero de todas estas situaciones es importante saber que el trauma cardíaco cerrado en un paciente politraumatizado, aquí en nuestro medio es muy frecuente los accidentes de tránsito, y quizás en la estancia de emergencia nos fijamos en lo más evidente, que quizás son las fracturas, que quizás es el trauma de cráneo, el escalpe, etcétera, etcétera. Pero es importante evaluar en general si no hay alguna lesión directa o una lesión secundaria al trauma inicial, ¿sí? Se ha determinado que del paciente politraumatizado, algunas series indican que un 38 hasta un 42% de pacientes politraumatizados tienen algún grado de trauma cardíaco cerrado, ¿sí? Ahora, en este trauma cardíaco cerrado, ¿usted qué lesiones puede tener? Puede tener la contusión miocárdica, ¿sí? Donde hay alteraciones transitorias del flujo coronario, ya veremos la diferencia. Puede tener disección de las arterias coronarias, puede tener lesiones valvulares, puede haber ruptura de cámaras cardíacas, sobre todo de los ventrículos, y el que más se afecta es el ventrículo derecho. Dicho así, con base a estas lesiones, nos compete a nosotros hablar de la contusión miocárdica. ¿Pero qué es una contusión miocárdica? En la contusión miocárdica, lo que tenemos es una disminución transitoria del flujo sanguíneo en el miocardio. La mayoría de casos, y para determinar su existencia, han sido evaluados en autopsias y muchos resultan o se acompañan de bloqueos cardíacos, principalmente de bloqueo de rama derecha y en otros casos incluso de taquicardias ventriculares. Es esencial realizar un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque estas patologías tienen una evolución secuencial. Por tanto, todo paciente politraumatizado, aparte del abordaje inicial del ABCDE que se realiza en emergencia, sí es importante obtener un trazado electrocardiográfico de este paciente, porque le va a permitir a usted determinar cuál fue el estado inicial de la actividad eléctrica de ese corazón y cómo puede complicarse en las siguientes 48 a 72 horas, donde el aturdimiento cardíaco puede aparecer, ¿sí? El tratamiento en estas situaciones solamente es de soporte, es decir, mientras el paciente presente clínicamente esto. Si no lo presenta, pues mucho mejor. Solamente tendríamos que ir monitorizando la funcionalidad cardíaca. Ahora, ¿qué pasa en una situación donde hay una contusión miocárdica que luego puede llevar a un aturdimiento cardíaco? Aquí, en esta situación, hablamos de una isquemia reversible. Por los mecanismos que ya analizaremos, donde el sistema simpático tiene una respuesta hiperreactiva, el miocardio experimenta una isquemia reversible por una disminución transitoria del flujo coronario.
Es importante tener en claro este concepto porque nos va a permitir diferenciar de otras situaciones como la hibernación, que es algo muy usual luego de las paradas cardiorrespiratorias, y también de la isquemia irreversible por necrosis, que es el mecanismo fisiopatológico de los infartos del síndrome coronario agudo, ¿sí? En un miocardio aturdido, usted tiene un flujo coronario normal, ¿sí? No así en el miocardio hibernado ni en el paciente con síndrome coronario agudo. Lo que sí tiene en común con las entidades anteriores es que la función contráctil del miocardio aturdido está afectada. Puede ir desde un grado leve hasta un grado severo. Ahora, esta alteración de la función contráctil afecta principalmente al ventrículo izquierdo y ya lo veremos en las definiciones que nos sugiere la Sociedad Española de Imagen. ¿Qué pasa con la actividad eléctrica cardíaca? También se ve afectada y está afectada en mayor o menor grado en nuestros casos de aturdimiento e hibernación miocárdica, ¿sí? Pero no siempre es una premisa. No se olvide que hasta uno de cada dos pacientes puede tener un bloqueo de rama o algún tipo de arritmia, sobre todo de tipo ventricular. ¿Y qué pasa en la isquemia por síndrome coronario agudo? La función celular está severamente afectada, ¿sí? Pero en nuestros otros casos, la función celular está preservada. Lo que sí está afectado en el miocardio aturdido es la función mitocondrial, sobre todo su capacidad de respuesta ante situaciones de estrés, como es un paciente politraumatizado. Ahora, ¿qué pasa en estos tipos de pacientes a nivel celular, a nivel de la célula miocárdica? Lo que sí acaece es que existe una alteración eh, muy frecuente e intensa de la actina con la miosina. Esto genera que igual a nivel intracelular se libere calcio en grandes cantidades desde el retículo endoplásmico. Aparte, también hay alguna alteración de los receptores alfa, beta y de los canales de calcio. Y así también hay una liberación de citoquinas proinflamatorias. Todo este tipo de situaciones también eh, desencadenan una respuesta inflamatoria localizada, sobre todo que determina una infiltración linfocítica. Y las células en segmentos diferentes o dispersos del miocardio, del ventrículo izquierdo como tal, sufren apoptosis, por lo que usted no necesariamente va a ver una sola cara del corazón, o solo el septo, o solo el ápex, o solo la cara libre, o solo la base del ventrículo izquierdo afectada. Puede tener zonas dispersas de afectación en las diferentes caras del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de aturdimiento cardíaco, es importante determinar que esto es un fenómeno reversible, ¿sí? La duración de la isquemia aquí es de horas. Puede ir desde 2 horas hasta 4 o 6 horas aproximadamente. No se olvide que la función contráctil del ventrículo izquierdo está disminuida, pero el flujo coronario se recuperó aquí espontáneamente. El metabolismo celular es normal y el mecanismo de daño es por alteración mitocondrial y por daño en la producción y en la interacción de proteínas. ¿Qué proteínas? Actina y miosina a nivel del miocardio. La resolución de esta patología es espontánea, pero existen algunas situaciones que nos ayudarán a determinar si este paciente puede evolucionar desde un cuadro leve hasta un grado severo de afectación cardíaca. Como yo le mencioné, existen muchas otras causas de aturdimiento cardíaco, pero en el paciente politraumatizado, usted puede tener este tipo de alteración si hay un trauma directo a nivel del tórax, ¿sí? En un trauma cerrado, pero existen otras patologías que también pueden ocasionar aturdimiento cardíaco. Y una de estas patologías es el trauma craneoencefálico, sobre todo el trauma craneoencefálico severo. Y ya veremos por qué el mecanismo. Entonces, así surge por qué quizás en algún momento hemos visto casos de pacientes que tienen politraumatismo, que tienen un trauma craneoencefálico severo, que son un Marshall 3, 4, 5
que tal vez fueron sometidos a una cirugía descompresiva, drenajes de hematomas, que tuvieron edema cerebral, que estuvieron en protocolos de neuroprotección, pero son pacientes que de pronto, en las primeras 48 horas de sucedido el trauma, presentan un deterioro cardiovascular que no fue evidente al inicio. Y usted comprobó desde el abordaje inicial que este paciente no tuvo una lesión directa en el corazón. Por eso es importante que el paciente politraumatizado tenga una valoración electro y ecocardiográfica basal, porque esta situación puede acaecer. En los pacientes con trauma de cráneo, el aturdimiento cardíaco puede presentarse según algunas series el 30% y en otras situaciones hasta el 48% de casos, ¿sí? Este aturdimiento cardíaco también se presenta en otras patologías del sistema nervioso central que no son meramente traumáticas. ¿Cuáles? Principalmente la hemorragia subaracnoidea espontánea y también las hemorragias intracerebrales, principalmente de origen hipertensivo. Veremos cuál es el mecanismo que genera que un miocardio aturdido proceda de una patología de origen central. A esta patología la conocemos con las siglas MAOC. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de este? Un trauma de cráneo severo genera una liberación excesiva de catecolaminas. ¿Cuál es? Adrenalina y noradrenalina. Esta adrenalina y noradrenalina, como usted sabe, interactúan con los receptores alfa y beta. Estos receptores alfa y beta a nivel del miocardio ocasiona que hay una interacción muy frecuente e intensa entre las proteínas principales, aquí actina y miosina. Esta interacción ocasiona que, como es tan intensa la actividad a nivel del miocardio por esta tormenta catecolaminérgica, haya una depresión de ATP. Y esta depresión de ATP, que es de la energía, el sustrato energético del corazón, ya no puede ser contrarrestada por fosforilación oxidativa a cargo de las mitocondrias. Entonces la mitocondria ya no puede suplir esa necesidad de ese corazón de producir más sustento energético. Dado esto, y por la interacción de actina y miosina, el retículo endoplásmico de la célula miocárdica libera mucha cantidad de calcio y se acumula el calcio intracelular. Eso hace también que haya una apertura persistente y luego desnaturalizada de los receptores o de los canales lentos de calcio a nivel del miocardio, de las células miocárdicas, y genera también una gran liberación de radicales libres. Esta liberación de radicales libres genera fenómenos de peroxidación que destruirá principalmente los sustratos proteicos, la membrana plasmática, liberación de lisosomas, con la consiguiente muerte celular, ¿sí? Al morir la célula, se liberan gran cantidad de sustancias inflamatorias, lo cual se suma a esta liberación excesiva de catecolaminas. No se olvide que un paciente con un trauma craneoencefálico severo o un politraumatismo igual grave también tiene un sistema simpático que está persistentemente alto, está trabajando a toda. Y eso también favorece a la mayor liberación de catecolaminas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó aquí o qué genera este mecanismo fisiopatológico? La producción insuficiente de energía dentro de estas células. Hay deficiencia de energía, no podrán trabajar de una manera adecuada ni responder conforme a su capacidad a las necesidades de este paciente, que estaría ahorita en un estado hipercatabólico por su grave lesión. Y esto también no solo afecta a la perfusión global. Dentro de la perfusión global se afecta igual o se vulnera la perfusión miocárdica. Hay un daño también matriz extracelular con disminución de la producción de colágeno. Hay disminución de sensibilidad del calcio, que es un ion importante a nivel miocárdico. Y luego, una vez que hay un trabajo excesivo, finalmente esta desnaturalización de proteínas va a ocasionar un desacoplamiento de la excitación y por ende de la función contráctil principalmente, ¿sí?
Y esta generación sostenida de radicales libres va a potenciar y extender más los sitios de lesión. Ahora, se ha demostrado mediante estudios de imagen y de resonancia cerebral que existen zonas a nivel central cuyas lesiones son más probables de inducir este tipo de miocardio aturdido. Cuando la lesión afecta la ínsula del lado derecho, se ha visto que el paciente tiende a ser más taquiarritmias, obviamente sumado a su disfunción contráctil del ventrículo izquierdo. Se ha visto que cuando la lesión compromete a la ínsula del lado izquierdo, en cambio el paciente tiende a hacer bradiarritmias y bloqueo. Cuando la lesión compromete a la amígdala principalmente, se ha visto que la disfunción contráctil del ventrículo izquierdo suele presentarse con cuadros mucho más severos y que llegan a una falla cardíaca aguda. Y se ha visto también que cuando la lesión compromete al hipotálamo, sobre todo a los núcleos caudal y paraventricular, el paciente incluso llega con disfunciones de arritmia cardíaca sumado a su disfunción contráctil. También se ha visto que existen pacientes con lesiones de médula espinal, sobre todo cuando se ven afectados los tractos solitarios desde la vértebra T1 hasta el nivel L2. Y esto ha sido demostrado de manera experimental. En, eh, en modelos animales se ha podido estudiar que la supresión de este tracto solitario, ¿sí?, disminuía más bien o atenuaba cualquier lesión miocárdica en sujetos animales inducidos a un estrés catecolamínérgico. Ahora, eso no quiere decir que todo paciente con trauma craneoencefálico vaya a desarrollar aturdimiento cardíaco. Existen algunos factores de riesgo que predisponen más a estas situaciones. Los pacientes que tienen de 70 años hacia arriba tienen mayor riesgo, con una probabilidad de 1.1. Las mujeres tenemos más riesgo de desarrollar este tipo de entidad, con un OR de 1.3. Pero los factores de riesgo más contundentes son las hemorragias subaracnoideas espontáneas, pero también cuando ocurre hemorragia subaracnoidea postraumática y el antecedente de tabaquismo. De estas, cuando hay hemorragia subaracnoidea, el paciente tiene una probabilidad de 3.7 veces de desarrollar miocardio aturdido y el tabaquismo 2 veces más que el resto de la población en una condición similar. De todas estas situaciones, ¿cuáles son las entidades de trauma craneoencefálico que más se relacionan con aturdimiento cardíaco? La hemorragia subaracnoidea postraumática, la hemorragia intraparenquimatosa postraumática, el trauma craneoencefálico, sobre todo desde las escalas Marshall 3 en adelante, y los pacientes que secundario al trauma desarrollaron un hematoma subdural. También se ha visto que los pacientes que desarrollan convulsiones o llegan a un estatus epiléptico luego de un trauma craneoencefálico también tienen más riesgo de desarrollar aturdimiento cardíaco. Pero es importante que en este tipo de pacientes usted pueda distinguir los casos de aturdimiento cardíaco de alguna otra miocardiopatía, principalmente el Takotsubo por la semejanza, ¿sí? Lo primero es que usted tiene un antecedente. ¿Cuál fue el factor precipitante aquí? El trauma que haya tenido el paciente y sobre todo un trauma craneoencefálico, ¿sí? En el caso de las miocardiopatías como el Takotsubo, el paciente deriva principalmente de un estrés psicológico. El mecanismo fisiopatológico es la liberación de catecolaminas y el tono simpático persistentemente alto que tiene este paciente. Aquí, el paciente con Takotsubo también tiene niveles altos de catecolaminas, pero este paciente tiene una alteración del eje hipofisario córtico suprarrenal. ¿Qué quiere decir? Que en este paciente con miocardiopatía por Takotsubo no solo tiene niveles altos de adrenalina y noradrenalina, igual que el paciente con aturdimiento cardíaco. Este paciente tiene niveles altos de cortisol. El de acá, no.
Se dice que los pacientes con aturdimiento cardíaco tienen 20 veces más el nivel normal de catecolaminas que un paciente no en esta situación. Ahora, en cuanto a los síntomas, sin duda usted tiene un paciente con síntomas y signos neurológicos por la lesión directa, pero el paciente también va a poder desarrollar síntomas relacionados a una lesión, una disminución de la perfusión coronaria transitoria. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Puede ser el dolor precordial y lo que sí va a ser evidente son los cambios electrocardiográficos y ecocardiográficos. ¿Qué cambios electrocardiográficos usted puede evidenciar? En el paciente con aturdimiento cardíaco, la normalidad electrocardiográfica más frecuente en el 70% de casos es un QT prolongado. No olvide que cuando usted tiene un QT que ya es mayor a 450 milisegundos, ojo, un QT corregido, este paciente tiene más probabilidad de desarrollar una arritmia ventricular, una taquicardia ventricular monomórfica y en los casos más graves una polimórfica o una torcida de puntas. Y no olvide que cuando un paciente desarrolla una polimórfica o una torcida de puntas, esta es una antesala a la fibrilación ventricular, es decir, a un paro cardíaco. ¿Qué otro tipo de alteraciones? Usted va a ver inversión de la onda T en uno de cada dos pacientes con esta entidad y con menor frecuencia la elevación del segmento ST, ¿sí? En cambio, el paciente con miocardiopatía, la alteración electrocardiográfica más frecuente es la elevación del ST. No olvide igual que estamos hablando acá de una privación de la perfusión coronaria. Y siempre que hay afectación del flujo coronario, usted tiene cambios en el segmento ST y tiene inversión de la onda T. Ahora, ecocardiográficamente, que también es importante aquí, ¿qué encuentra en el aturdimiento cardíaco? Usted ve anormalidades regionales, es decir, en zonas diferentes de todo el miocardio. Afecta más a la base del ventrículo izquierdo, pero de acuerdo al grado de aturdimiento, puede estar también en el septo, puede estar en el ápex, puede estar en la pared libre. En el caso de la miocardiopatía por Takotsubo, la afectación de la contractilidad afecta sobre todo al ápex y al tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué también tiene o debe vigilar usted? Debe solicitar troponinas. Y en este paciente con aturdimiento miocárdico, las troponinas están elevadas. Ahora, el pronóstico. En el paciente que hace una miocardiopatía por Takotsubo, la mortalidad no es grande, también revierte esta entidad, pero en el paciente con aturdimiento cardíaco depende mucho de cuáles son las complicaciones o cuál es el pronóstico con base a las otras lesiones que presenta. Porque si el paciente tiene otras lesiones que igual son graves, que no responden bien a las medidas realizadas, es probable que su miocardiopatía, que su aturdimiento miocárdico empeore también junto con las otras lesiones. Es decir, si tenemos un paciente con un trauma de cráneo severo, que hizo edema cerebral, hizo hipertensión endocraniana, fue operado, le hicieron una craniectomía descompresiva. Pese a ello, el paciente sigue con hipertensión endocraniana, el trauma no mejora pese a todas las medidas que hemos hecho. Es probable que el aturdimiento miocárdico que desarrolla este paciente tampoco mejore, porque el estrés desde la lesión inicial no se ha podido controlar, ¿sí? Ahora, en esta entidad que evaluamos, evaluamos la cinemática, son pacientes de un accidente principalmente o de caídas. La clínica, dijimos que la caracteriza el dolor torácico, ¿sí? Pero sabemos que se acompañan de alteraciones en el electrocardiograma, en el ecocardiograma y hay elevación de troponinas, ¿sí? En un trauma de tórax cerrado hay una lesión directa. En un trauma de cráneo, el aturdimiento cardíaco es una lesión a distancia, ¿sí? Las lesiones más frecuentes es un golpe directo contra el tórax o es un golpe de ida y vuelta, ¿sí? O puede haber aumento de la presión a nivel vascular por lesiones en el abdomen que llevarían luego a
aumento de la presión intratorácica también por fuerzas de aceleración y desaceleración y también por fuerzas de explosión. Pero la principal es la contusión directa a nivel del tórax. Dicho así, y como ya le había mencionado, es importante que en este paciente se haga un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? En algunas series muestran que hasta un 83% de los pacientes con una lesión contusa del tórax tienen un trauma cardíaco con alguna alteración electrocardiográfica. Pero también lo que puede tener es que usted tiene un electrocardiograma sin alteraciones al inicio y con troponinas negativas. Tiene que ir evaluando secuencialmente a las 6 horas, luego a las 12 horas, un nuevo electrocardiograma, nuevos niveles de troponinas y es posible que ya se evidencien cambios en el electrocardiograma y niveles de troponinas elevados, ¿sí? Lo que es importante, ¿por qué tengo que hacer evaluación secuencial? Porque el aturdimiento miocárdico se presenta en las primeras 48 horas de sucedido el trauma. Si este paciente que usted evaluó muestra luego de unas horas un electrocardiograma alterado y una troponina positiva, ahí es importante hacer un estudio ecocardiográfico para evaluar la función del ventrículo izquierdo. No se olvide también que en el electrocardiograma usted puede tener también arritmias, sobre todo taquicardia sinusal y extrasístoles ventriculares, ¿sí? Puede tener bloqueo de rama hasta en un 10% de los casos. Pueden haber las arritmias ventriculares que hablamos, son menos frecuentes, pero sí son más graves si se presentan. Ahora, el ecocardiograma es la medida más usual que podemos disponer en un servicio de emergencias, en el área de quirófano, en la unidad de cuidados intensivos, pero no olvide que esto es operador dependiente. Entonces, sí se debe tener un conocimiento de. Estimados participantes, tuvimos unos pequeños inconvenientes con el tema de la señal. Vamos a solucionarlo en este momento, por favor. Mientras tanto, doctora Andrea, no sé si nos logra escuchar, por favor. Vamos a solucionar el problema técnico, por favor. Nos regalan unos minutos. Queridos amigos, mientras tanto estamos solucionando este problema técnico con la doctora Andrea Armendáriz. Queremos invitarles a cada uno de ustedes también que, aprovechando la oportunidad, de igual manera puedan aprovechar las plataformas que tenemos ya habilitadas para cada uno de ustedes. En capacitacionescoex.com se encuentran cada una de las ponencias ya grabadas. De igual manera pueden registrar su asistencia y recordarles que luego de los 6 días de ponencia tendremos una evaluación para todos ustedes que puedan obtener la certificación avalada de igual manera por el Instituto Azteca de México, válido por más de 26 países y a su vez también de las diferentes instituciones que nos avalan. Doctora Andrea, muchas gracias, no se preocupe, estamos listos acá para poder continuar con la ponencia. Por favor, le voy a nombrar de igual manera como confitrión y darle la apertura del audio. Tenga la bondad, no se preocupe, más bien estamos aquí listos para continuar con su ponencia, doctora. Ya, ¿hasta dónde se conectó? Porque creo que como aquí la señal está un Sí, poquito sí, rara, sí, estoy en los. doctora, justo fue en esa Entonces, diapositiva, sí, doctora, no se preocupe, estamos precisamente ya, con la información. ok, perdón. Bueno, como le había dicho, ¿sí? No se olvide de lo que usted puede encontrar en el electro. Usted puede encontrar alteraciones del segmento ST, usted puede encontrar ondas T invertidas, ¿sí?
pero puede encontrar como arritmias principalmente taquicardias, más sinusales. Puede ver extrasístoles ventriculares. El 70% de casos se acompaña de estas situaciones, ¿sí? Los bloqueos de rama son menos frecuentes, hasta un 10%. Y lo que puede también presentar son arritmias ventriculares. Estas son menos frecuentes, pero cuando estas se presentan, es mucho más grave la situación. Ahora, un electrocardiograma normal de inicio no descarta que el paciente no pueda desarrollar la patología. Como yo le había dicho, si usted ve que el paciente tiene un electro alterado y que tiene troponinas altas, usted debe ir evaluando secuencialmente cómo evoluciona ese electrocardiograma. Le sugiero que si el paciente ya está en esta situación, usted haga evaluaciones del electrocardiograma cada 4 a 6 horas, junto con niveles de troponinas igual cada 4 a 6 horas. Pero si el paciente ya tiene esta alteración, indudablemente este paciente necesita un ecocardiograma. En nuestras unidades hospitalarias, usted es probable que sí encuentre un ecocardiograma y que alguien del personal de emergencias o de quirófano y de terapia intensiva sepa manejar el ecocardiograma y sepa realizar las pruebas y la evaluación necesaria para determinar el nivel de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. No se olvide que esta entidad afecta al ventrículo izquierdo, no tanto al derecho. Y al decir que afecta al ventrículo izquierdo, ¿cuál cree que sea la clínica de este paciente? Primero, es probable que si usted le hace un ecocardiograma, la fracción de eyección esté disminuida. Es probable que valores como el MAPSE estén en niveles bajos, que indirectamente le hablan de la capacidad de contraerse del ventrículo izquierdo. Pero un paciente que hace disfunción del ventrículo izquierdo está a un paso de desarrollar edema agudo de pulmón. Entonces, si este paciente ya desarrolla esta entidad, hay que estar muy pendientes también de cómo va evolucionando también la parte pulmonar, porque puede presentar un edema agudo de pulmón. Ahora, en centros de más alto nivel, se puede disponer de forma emergente e inmediata de una resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca le va a decir específicamente qué zonas del miocardio del ventrículo izquierdo están afectadas, ¿sí? Pero no se olvide que en esta entidad lo que más se afecta es la base del ventrículo izquierdo. Ahora, ecocardiograma. ¿Cuál ecocardiograma? No se ha demostrado si es significativamente mejor realizar un transtorácico que un transesofágico, pero hacer un eco transesofágico implica experticia, es una preparación y es una evaluación diferente. Aparte de que hacer un transesofágico requiere que yo le dé sedación al paciente, la sedación puede ocasionar que el paciente se hipotense, que yo necesite vasopresores, etcétera, etcétera. Lo que sí hay, y es más probable, es que podamos hacer un eco transtorácico, ¿sí? Ahora, ¿cuándo? No se olvide, electroalterado, troponinas altas, ¿sí? De todos estos, se ha demostrado que tanto la sensibilidad y especificidad del transtorácico como del transesofágico, quizás del transesofágico le permite ver lesiones o áreas de miocardio afectadas que son menos extensas, pero la especificidad es similar en ambos y ronda casi el 90%, ¿sí? En radiografía es probable que usted no encuentre nada, a menos que tenga otro tipo de lesiones. Pero el corazón mostrar una lesión como tal por un miocardio aturdido no es posible evaluar con radiografía, ¿sí? ¿Qué puede medir en un paciente con aturdimiento miocárdico durante la evaluación ecocardiográfica? Primero puede ver la fracción de eyección, puede ver el nivel, medir el MAPSE. Sí es importante que usted también evalúe la función diastólica. Estos pacientes no hacen disfunción diastólica en la mayoría de situaciones. Apenas un 20% de los pacientes con miocardio aturdido hacen falla diastólica. Puede que también haya algún grado de derrame pericárdico que no causa taponamiento,
pero sí es importante ver cómo está la presión a nivel capilar pulmonar y también evaluar cómo está el retorno venoso, evaluando vena cava inferior, vena cava superior, por lo general en estos pacientes, ¿sí? Pero lo que usted va a ver de cajón es que hay un deterioro en la fracción de eyección de este paciente, ¿sí? Ahora, lo que sí se ha podido demostrar es que la mayoría de pacientes, pues obviamente en esta situación hacen disfunción diastólica, pero fíjese que hay un 16,67% de pacientes y hasta un 20% que pueden desarrollar una función diastólica. Entonces, hay que ir evaluando también. Y no solo es importante hacer una evaluación inicial, usted tiene que ir evaluando electrocardiográficamente, midiendo troponinas y ahora ecocardiográficamente a las medidas terapéuticas que usted haga. ¿Qué medidas terapéuticas debería hacer en este tipo de pacientes? Primero, es un paciente que probablemente esté inestable hemodinámicamente. Un paciente inestable necesita una monitorización cardíaca continua. Necesita la evaluación de los biomarcadores secuencialmente, como le sugerí, cada 4 horas, máximo cada 6 horas. Y usted debe ir haciendo una evaluación completa para ver si no hay otras lesiones en otros órganos. Pero usted también debe evaluar ecocardiográficamente cómo se comporta con las medidas de intervención que usted realizó. ¿Qué medidas de intervención? Si el paciente desarrolla disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, es probable que el paciente haga un shock cardiogénico. Si la capacidad del contráctil del corazón no es tan buena, lo óptimo aquí sería usar inotrópicos positivos. ¿Qué inotrópicos positivos? En la mayoría de casos, y sobre todo los italianos y los norteamericanos, han ensayado con dobutamina. Sin embargo, la dobutamina puede generarnos mucha vasodilatación y tendríamos que usar norepinefrina para contrarrestar esa vasodilatación. Pero no olvide que aquí la norepinefrina podría ser contraproducente porque al final la causa de esto es una liberación gigante catecolaminérgica. Lo que se ha ensayado más bien es el uso de dobutamina con milrinona, pero lo que más se ha ensayado en los últimos 10 años es el uso de levosimendan. Este tipo de medicamentos sí se lo usa mucho en Colombia, en Argentina, en Chile, pero aquí en nuestro país lo que disponemos en la mayoría de unidades es la dobutamina, ¿sí? Los resultados con levosimendan han sido buenos. ¿Por qué? Porque el levosimendan no ocasiona mayor alteración del metabolismo de calcio, que es algo que también está afectado a este nivel. Y ahora, si es un paciente igual que está con taquicardia persistente, no olvide que de los desórdenes de ritmo y de conducción, este paciente tiene un 70% de taquicardia, ¿no? Usted podría usar beta bloqueantes. ¿Qué beta bloqueantes? Se puede usar propranolol o se puede usar atenolol, ¿sí? Pero hay que usarlo con mucha cautela. Usted debe usar y titular dosis secuencialmente conforme va respondiendo el paciente. Y no se olvide que esta entidad es autolimitada. Cuando le digo autolimitada, ¿qué quiere decir? Que va a ir disminuyendo en el tiempo. Como yo le dije, dentro de las primeras 48 horas se puede presentar esta entidad, pero esta va pasando espontáneamente. ¿Cuándo? Se ha visto que la regresión de esta patología se da desde el quinto día y podría incluso mantenerse hasta las 2 semanas, ¿sí? Entonces es importante que hagamos una evaluación dinámica de cómo está la funcionalidad cardíaca de este paciente. Y conforme usted evalúe, deberá ir aumentando o disminuyendo el tratamiento que ha proporcionado a este paciente. Lo que sí es importante que sepa es que el paciente ya viene con una lesión primaria, lo que le haya ocasionado el accidente, si tuvo neumotórax, trauma de cráneo, fractura de fémur, etcétera, etcétera. Esas lesiones primarias, que usted ya no puede revertir, ya le dan al paciente un mayor riesgo de morbilidad, es decir, de más complicaciones y también de mortalidad. Pero un paciente con X situación
a la que se suma el aturdimiento miocárdico, es un paciente que tiene más probabilidad de fallecer. Y de hecho, un paciente con esta patología, el aturdimiento es un factor independiente de mortalidad en estos pacientes. ¿Cuánto? El paciente que hace aturdimiento cardíaco tiene 2.7 veces más probabilidad de fallecer que el paciente politraumatizado que no hizo aturdimiento miocárdico. Entonces, es importante la evaluación de la funcionalidad del corazón en este tipo de pacientes. Eso, muchas gracias. Y quiero dejarles con una frase de Marie Curie. Eh, Era como si se me abriera un mundo nuevo, el mundo de la ciencia, que por fin se me permitía conocer con toda la libertad. Quería traer esta frase porque cada paciente es un mundo diferente, es un universo diferente. Cada paciente interactúa de una forma única con su enfermedad. Y el conocimiento nos abre las puertas para ir escudriñando el camino que debemos seguir con ese paciente. Entonces, sin duda, el conocimiento nos da respuestas, pero también nos da la facultad de plantearnos más interrogantes. Y las interrogantes es el único mecanismo de ir descubriendo y explorando más cosas. Gracias. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Una frase de Marie Curie que la verdad es que nos impacta. Creemos mucho que cada persona es un mundo, es una ciencia. Y pues precisamente por ello, COEX, realizamos estos espacios para poder compartir. El día de hoy usted nos ha compartido una información de calidad, de excelencia, doctora. Para mí, pues, es importantísimo que cada una de las informaciones que vamos recibiendo en este evento, pues pueda ser aplicado. Doctora, bueno, mientras tanto, queridos amigos, les pido que por favor nos ayuden con cualquier duda, inquietud que ustedes tengan respecto a la ponencia, para que lo puedan hacer llegar mediante nuestra plataforma. Bueno, hay algunas inquietudes también por acá, pero bueno, también nos dice Mauricio, ¿dónde nos registramos? Queridos amigos, les informamos que se pueden registrar dentro de la plataforma de capacitacionescodex.com, ingresando a su usuario y perfil. Allí le encontrarán luego la ponencia, el clic de registrar su participación. Doctora, mientras tanto, para poder continuar con nuestros amigos quienes están en la plataforma, yo quisiera pedirle de favor que nos ayude con un mensaje acerca de, en su experiencia, COEX se caracteriza justamente por compartir experiencia, conocimiento. Y queremos saber en su experiencia qué mensaje puede otorgarle a nuestros participantes. Le cuento que están personas de la Universidad Técnica de Ambato, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y de igual manera de la UDLA, nuestros amigos también desde México que nos acompañan, y pues desde las diferentes plataformas, tanto de YouTube como de Zoom, compartiendo en este evento. Doctora, le escuchamos su mensaje, por favor. Tenga la bondad. Ya. El politraumatismo es una entidad muy frecuente en nuestro país. Eso sin duda. Y el paciente, usted no puede prevenir la lesión primaria, que son las lesiones que el accidente le ocasionó a esa persona, ¿sí? Pero lo que usted sí puede evitar o reducir es el daño secundario, y de hecho ese es el deber nuestro. Dentro de este daño secundario, no deje de lado o relegado la evaluación cardíaca, ¿sí? No se olvide que esta entidad, aunque tal vez no ha sido tan estudiada o no la hemos revisado tanto, es es un factor que puede ocasionar que el paciente, la mortalidad que sus lesiones primarias le causaron, se potencie mucho más, ¿sí? Y es algo que puede autolimitarse. Quizás hay situaciones en donde uno, por más esfuerzos o medidas terapéuticas o quirúrgicas que haga, a veces la lesión primaria es tan grave que no puede evitar quizás desenlaces fatales del paciente. Pero hay otras situaciones donde el paciente puede responder de una buena manera, pero es mucho mejor si no dejamos de lado precautelar cuál es la evaluación o la funcionalidad de ese corazón e ir adaptándola a la situación de ese paciente. Entonces, nuestro deber siempre es no hacer más daño del daño que ya tiene el paciente. Así que no se olvide que tal vez no hay una lesión directa, pero eso no significa que usted no deba no vigilar y ponerle atención a ese corazón. Muchísimas gracias, doctora Carolina, por ese mensaje. Y bueno, a la final, como usted mismo menciona, estamos tratando con vida, con personas que
De igual manera, en este asunto de pacientes que tienen a mucho más allá de estos problemas y el profesional de salud debe actuar con perspicacia y sobre todo con un conocimiento clave para poder solucionar los problemas. Doctora, muchísimas gracias por su explicación. Le cuento que no tenemos preguntas, más bien nos hacen llegar los saludos y los agradecimientos correspondientes. Y le agradezco de todo corazón, doctora, por formar parte de este evento. Es nuestro primer evento como COEX Capacitaciones y siempre gustosos de poder compartir el conocimiento. Doctora, será hasta una próxima, que tenga una excelente noche. Le agradecemos de parte de todos los que nos encontramos en Muchas la plataforma. gracias, un gusto también y gracias a ustedes por la invitación. Una excelente noche a todos. Gracias. Gracias, doctora Carolina, muy amable. Le agradecemos por la